From the conference Desde center el centro de conferencias en la manzana del templo del Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de estudiantes que asisten a BYU, Idaho. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a todos los que asisten o que participan de esta reunión alrededor del mundo por televisión, radio o internet. También le damos la bienvenida a los que ven estas sesiones en sus centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro compuesto por estudiantes que asisten a la Universidad BYU, Idaho, bajo la dirección de Eda Ashby y Rebecca Lord, con Bonnie Goodliff al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando Cantémoslo ora a Él. La primera oración la ofrecerá el elder Hugo E. Martínez, de los 70. Power
Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, humildemente y con amor, inclinamos la cabeza para poder expresar gratitud por las obras, las palabras que se han dicho en esta conferencia y las que se dirán ahora, para que nos conduzcan y guíen a recibir las bendiciones de ese mismo Espíritu que inspiran a estos siervos tuyos y a tu Hijo Jesucristo. Agradecemos las familias, la restauración, el sacerdocio y la Iglesia, el poder y la autoridad que una vez más está sobre la tierra para juntar a Israel y para poder conducir a Israel al templo. Estamos agradecidos por la oportunidad de mejor prepararnos para el día de reposo mañana, para que como familias podamos reunirnos y regocijarnos en todas las bendiciones que vienen de tu Evangelio, que seamos dirigidos para ayudar a los necesitados, y lo hacemos según tu Hijo. Lo rogamos en su santo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, presentará ahora a los oficiales generales y los 70 de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Después de ello, Kevin R. Jergensen, director ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe anual. A él le seguirá Brooke P. Hales, secretario de la primera presidencia, quien presentará el informe estadístico de la Iglesia para el año 2015. Hermanos y hermanas, el presidente Monson me ha invitado a presentarles los nombres de los oficiales generales y 70 de área para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Henry Benyon Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. El voto ha sido registrado. Se propone que sostengamos a Russell M. Nelson como presidente del quórum de los 12 apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson y Dale G. Renland. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. El voto ha sido registrado. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. El voto ha sido registrado. Se propone que relevemos a los siguientes hermanos como 70 de área a partir del 1 de mayo de 2016. Manuel M. Agustín, Ken J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Botuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chapé, Eliezer S. Collado, Valerie B. Cordon, Joaquín E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo De Feo, Donald D. Dessler, Nicolás L. Di Giovanni, Jorge S. Domínguez, Gary B. Doxy, David G. Fernández, Hernán D. Ferreira,
Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jiménez, Douglas F. Hayam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Marie T. Utenos, Chang Ho Kim, Alfred Kyungyu, Dane O. Levitt, Remigio E. Mime Jr., Ismael Mendoza, César A. Morales, Rulon D. Mons, Ramón C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fouchard Pierno, Gary B. Porter, José L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan A. Smuts, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. Zvek, Craig B. Terry, Ernesto R. Toriz, Fabián I. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal y Terry L. Wade. Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento por su excelente servicio, tengan bien a manifestarlo. Se propone que relevemos con voto de agradecimiento a las hermanas Rosemary M. Wixom, Cheryl A. Spillane y Mary R. Durham como la presidencia general de la primaria. Asimismo, extendemos un relevo a las integrantes de la mesa directiva general de la primaria. Todos los que deseen unirse para expresar nuestro agradecimiento a estas hermanas por su extraordinario servicio y dedicación, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos como nuevos 70 autoridades generales a W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Rutherford T. Clayton, Valerie B. Cordon, Joaquín E. Costa, Máximo De Feo, Peter F. Merz, K. Brett Natres, S. Mark Palmer, Gary B. Seaman y Evan E. Schmutz. Todos los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como nuevos 70 de área. P. David P. Agassani, David Agassani, Kilmer A. Agüero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Steven R. Bangeter, Richard Bakiran, Don Cholbe, Michael B. Behesti, Mathieu Benassar, Huberman Bin Amé, Kevin E. Calderwood, Luis J. Camier, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Adol B. Cavalcante, Luis Claudio Chavarri, Ulises Chávez, Bren J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dinigiaci, J. Scott Dorus, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Fondes, José A. Fernández, Matías D. Fernández, Cándido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillingwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adel Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Kawaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Larreal,
Juan J. Lebrino, Félix A. Martínez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Pérez, Carlos E. Perotti, Mark P. Peru, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rosen, René Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Máximo Saavedra, Pedro A. Sanuesa, Eric J. Smuts, Mince Benjamin Tai, Hubert D. Teixeira, Máximo C. Torres, Jesús Vélez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dallas Will Jr., William B. Juan y Luis G. Zapata. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Se propone que sostengamos a Joy D. Jones para que sirva como presidenta general de la primaria, con Jean B. Bingham como primer consejera y a Bonnie H. Gordon como segunda consejera. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 de áreas y presidencias de las organizaciones auxiliares como se encuentran actualmente constituidas. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Presidente Monson, el voto ha sido registrado. Gracias, hermanos y hermanas. Y agradecemos a quienes han sostenido a los líderes de la Iglesia en sus llamamientos y les invitamos a las nuevas autoridades llamadas, a las presidencias generales, que tomen sus asientos en el estrado. De algún lado deben de venir. Y ahí vienen. El presidente Monson siempre ha dicho que es un largo camino. Gracias, hermanos y hermanas. Como anunciamos inicialmente, que Kevin R. Jorgensen leerá el informe de auditorías de la Iglesia y a continuación Brooke P. Hales presentará el informe estadístico de la Iglesia de 2015. A la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, tal como se indica por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos, compuesto por la primera presidencia, el Quórum de los 12 Apóstoles y el Obispado Presidente, autoriza el gasto de los fondos de la Iglesia. Las entidades de la Iglesia distribuyen los fondos conforme a los presupuestos, normas y procedimientos aprobados. El Departamento de Auditorías de la Iglesia, que está constituido por profesionales acreditados y es independiente de todos los demás departamentos de la Iglesia, tiene la responsabilidad de llevar a cabo las auditorías con el fin de proporcionar fundada seguridad en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y la salvaguarda de los bienes de la Iglesia. En base a las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión de que en todos los aspectos pertinentes, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2015 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, las normas y las prácticas de contabilidad de la Iglesia que han sido aprobados. La Iglesia observa las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar las deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Kevin Jorgensen, Director Ejecutivo. La primera presidencia ha emitido el siguiente informe estadístico respecto al crecimiento y al estado de la Iglesia al 31 de diciembre de 2015. El número total de estacas al final del año fue de 3.174, con 418 misiones, 558 distritos y 30.016 barrios y ramas.
El número total de miembros en la iglesia fue de 15.634.199. El número de nuevos niños registrados que se añadieron durante 2015 fue de 114.550, con 257.402 conversos bautizados durante el año. Al 31 de diciembre había 74.079 misioneros de tiempo completo y 31.779 misioneros de servicio a la iglesia que sirven en toda la iglesia. Se dedicaron 5 templos en 2015, los templos de Córdoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Perú, Indianápolis, Indiana y Tijuana, México. Se rededicaron 2 templos en 2015, los templos de la Ciudad de México y Montreal, Quebec. El número de templos en funcionamiento al fin de año fue de 149. Hermanos y hermanas, el presidente Monson me ha pedido que mencione que ya que hubieron algunos votos en contra, invitamos a aquellos con votos en contra que se pongan en contacto con sus presidentes de estaca para tratar más a fondo estas preguntas y respuestas. El coro ahora nos favorecerá con Israel Jesús os llama. Después del coro tendremos el placer de escuchar a los élderes Ronald A. Rasband y Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. From
Extendemos una cordial bienvenida a los recién llamados autoridades generales, 70 de área y a la nueva presidencia general de la primaria. Expresamos un profundo agradecimiento a los que han sido relevados. Amamos a cada uno. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de participar de una de las más benditas experiencias al levantar la mano para sostener a profetas, videntes y reveladores, y a otros líderes y oficiales generales llamados por Dios en esta época. Jamás he tomado a la ligera ni informalmente la oportunidad de sostener a siervos del Señor y ser guiado por ellos. A pocos meses de haber sido llamado miembro del quórum de los 12 apóstoles, me siento muy humilde por su voto de sostenimiento y confianza. Atesoro su voluntad de apoyarme a mí y a todos estos grandes líderes. Poco antes de ser sostenido, el pasado octubre viajé a Pakistán por una asignación y durante mi estadía conocí a un maravilloso y dedicado santo, igual que todos los que están ahí en aquel país. Son pocos, pero su espíritu es grande. Poco después de regresar recibí la siguiente nota del hermano Shakil Arshad, un querido miembro que conocí en aquella ocasión. Gracias, Elder Rasband, por venir a Pakistán. La iglesia está creciendo aquí y quiero que sepa que los miembros de la iglesia lo sostienen y lo aman. Cuán afortunados somos por haber tenido entre nosotros a usted y haberlo escuchado. Fue memorable para mi familia haber conocido a un apóstol. Conocer a santos como el hermano Arshad fue una experiencia conmovedora y una lección de humildad. Y usando sus propias palabras, también fue para mí memorable. En enero, líderes de la iglesia participaron en una transmisión cara a cara con jóvenes de todo el mundo, sus líderes y padres. El evento se transmitió en vivo por Internet y a muchos lugares de 146 países. Mientras que en algunos sitios había capillas con mucho público, en otros era un solo hogar en el que había un solo joven conectado. En total participaron varios cientos de miles. Al comunicarnos con este gran público, la hermana Bonnie Oscarson, presidenta general de las mujeres jóvenes, el hermano Stephen W. Owen, presidente general de los hombres jóvenes, y yo, con la ayuda de jóvenes anfitriones, músicos y otros, contestamos las preguntas de nuestros jóvenes. Nuestro objetivo era presentar el lema de la Mutual para 2016, seguir adelante con firmeza en Cristo. De segundo Nefi, capítulo 31, versículo 20, que dice: Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. ¿Y qué aprendimos al leer las cientos de preguntas de nuestros jóvenes? Aprendimos que nuestros jóvenes aman al Señor, sostienen a sus líderes y desean una respuesta para sus preguntas. Las preguntas son una indicación de un deseo adicional por aprender, por aumentar las verdades en las que ya se basa nuestro testimonio y por estar mejor preparados para seguir adelante con firmeza en Cristo. La restauración del Evangelio comenzó con un joven, José Smith, que hizo una pregunta. Muchas de las enseñanzas del Salvador durante su ministerio empezaban con una pregunta. Recuerden la pregunta que hizo a Pedro: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? A lo que Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos ayudarnos mutuamente a encontrar las respuestas del Padre Celestial mediante la guía del Espíritu. Durante la transmisión dije a los jóvenes: los líderes de esta iglesia saben de los problemas de ustedes, sus preocupaciones y sus desafíos. Tenemos hijos, tenemos nietos. Nos reunimos a menudo con jóvenes de todo el mundo y oramos por ustedes. Hablamos de ustedes en los lugares más sagrados y los amamos. Quisiera compartir uno de los muchísimos comentarios que recibimos de ese evento. Lisa, de Grand Prairie, Alberta, Canadá, escribió: este evento cara a cara fue increíble.
Fortaleció mi testimonio y convicción del Evangelio. Somos tan bendecidos por tener líderes inspirados que han sido llamados para prestar servicio en tantas áreas diferentes. Liz, de Pleasant Grove, Utah, escribió en una publicación anterior: "Estoy agradecida por la fe que tengo y por la oportunidad de sostener a un profeta de Dios y a los hombres y mujeres que prestan servicio junto a él. Hoy hemos sostenido a líderes que por inspiración divina han sido llamados a enseñarnos y guiarnos. Ellos nos advierten que debemos cuidarnos de los peligros que enfrentamos cada día, desde la observancia informal del Día del Reposo hasta las amenazas a la familia, los ataques a la libertad religiosa e incluso la contención en cuanto a la revelación moderna. Hermanos y hermanas, ¿damos oído a su consejo? Muchas veces en conferencias, reuniones sacramentales, la primaria, hemos cantado las tiernas palabras: guíenme, enséñenme la senda a seguir. ¿Qué significan esas palabras para ustedes? ¿Quién les viene a la mente cuando piensan en ellas? ¿Han sentido la influencia de líderes justos, discípulos de Jesucristo que en el pasado y aún hoy en día tocan su vida y los acompañan en el camino del Señor? Quizá estén en su mismo hogar, entre sus congregaciones, o hablando desde el púlpito en la conferencia general. Estos discípulos comparten con nosotros la bendición de tener un testimonio del Señor Jesucristo, el líder de esta iglesia, el líder de nuestra mismísima alma, quien ha prometido: sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé. Recuerdo que el presidente Thomas S. Monson contó la historia de cuando fue invitado a la casa de su presidente de estaca en preparación para ser avanzado al sacerdocio de Melquisedec. Qué bendición tan especial la de ese presidente de estaca, quien en aquel momento no sabía que le estaba enseñando a un jovencito del sacerdocio arónico que un día sería el profeta de Dios. Yo también he tenido momentos de aprendizaje con nuestro amado profeta, el presidente Monson. No hay dudas ni en mi mente ni en mi corazón de que él es el profeta del Señor. He sido humilde receptor en ocasiones en que él ha recibido revelación y actuado en consecuencia. Nos ha enseñado a extender una mano de ayuda, protegernos mutuamente, rescatarnos unos a otros. Eso mismo se enseñó en las aguas de Mormón. Aquellos que deseaban ser llamados su pueblo estaban dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran y ser testigos de Dios. Hoy estoy aquí como testigo de Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo. Sé que el Salvador vive y nos ama y que dirige sus siervos, a ustedes, a mí, para que cumplamos con sus grandes designios en esta tierra. Al avanzar, escogiendo seguir la guía y las advertencias de nuestros líderes, elegimos seguir al Señor mientras el mundo está yendo en otra dirección. Escogemos asirnos a la barra de hierro, ser santos de los últimos días, participar en la obra del Señor y ser llenos de un gozo inmenso. La pregunta que surge hoy es clara. ¿Estamos del lado de los líderes de la Iglesia en este mundo cada vez más oscuro a fin de propagar la luz de Cristo? Las relaciones con líderes, no importa su edad, me recuerda a los versos de una de mis canciones favoritas. Nadie es una isla, nadie está solo. Este es el destino. Ninguno está solo. Regresa a tu hogar. Shakil Arshad, mi amigo, en Pakistán, extendió su apoyo a mí, su hermano y amigo, lo mismo que han hecho con muchos de ustedes. Cuando nos acercamos a los demás para darles ánimo, comprobamos estas significativas palabras. Nos necesitamos unos a otros. Más que ninguna otra cosa, necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Uno de los relatos de las Escrituras que siempre me ha conmovido espiritualmente es cuando Jesucristo caminó sobre el agua para reunirse con sus discípulos que viajaban en el barco en el mar de Galilea. Eran líderes, habían sido llamados como muchos de los que nos encontramos en el estrado. Y el relato de Mateo dice lo siguiente: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Pedro oyó ese maravilloso llamado de aliento del Señor, y entonces respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Muy audaz, Pedro era pescador y sabía de los peligros del agua, y a pesar de eso se había comprometido a seguir a Jesús día y noche, en barco o por tierra. Me imagino que Pedro saltó del barco sin esperar una segunda invitación y empezó a caminar sobre el agua. De hecho, así dicen las Escrituras: anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Y cuando el viento empezó a hacerse más fuerte y feroz y las olas se arremolinaban en sus pies, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió la mano y le sujetó. ¡Qué lección tan poderosa! El Señor estaba allí para ayudarlo, tal como está para ustedes, está para mí. Extendió su mano y llevó a Pedro hacia él, hacia un lugar seguro. Tantas veces he necesitado al Señor y su mano salvadora, lo necesito ahora más que nunca, como cada uno de ustedes. En algunas ocasiones me he sentido seguro de saltar del barco, metafóricamente hablando, para introducirme en lugares desconocidos, pero luego me daba cuenta de que no podía hacerlo solo. Como dijimos durante el evento de Cara a Cara, el Señor muchas veces se acerca a nosotros por medio de la familia y los líderes y nos invita a venir a Él, como cuando se acercó a Pedro para salvarlo. Ustedes también tendrán muchas oportunidades para responder a la invitación frecuente de venir a Cristo. ¿No se trata de eso esta vida mortal? El llamado puede ser de ir a rescatar a una familia, ir a prestar servicio en una misión, regresar a la iglesia, ir al Santo Templo y, como oímos recientemente a nuestros jóvenes decir en el evento Cara a Cara, vengan, por favor, ayúdenme a responder mi pregunta. En el momento indicado, todos oiremos el llamado: ven a casa. Ruego que vayamos, que nos acerquemos y tomemos la mano que el Salvador nos está extendiendo, muchas veces mediante sus líderes divinamente llamados y los integrantes de nuestra familia. Y ruego que escuchemos su invitación a ir a Él. Sé que Jesucristo vive, lo amo y sé con todo mi corazón que Él nos ama a cada uno de nosotros, que Él es nuestro gran ejemplo y el divino líder de todos los hijos del Padre. Y de esto doy mi solemne testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios ama a sus hijos, los ama a todos. El Salvador dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños hoy en día viven en muchas diferentes situaciones familiares y complejas. Por ejemplo, en la actualidad, el doble de los niños en Estados Unidos viven solo con uno de sus padres, a diferencia de hace 50 años. Hay más familias que no se encuentran unificadas en el amor a Dios y en su disposición de guardar sus mandamientos. En esa creciente conmoción espiritual, el Evangelio restaurado seguirá adelante proporcionando la norma, el ideal y el modelo del Señor.
Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro y a observar los mandamientos de Dios. Reconocemos en todo el mundo a los muchos padres buenos de todas las religiones que cuidan amorosamente a sus hijos. Con gratitud reconocemos a las familias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que se encuentran al cuidado amoroso de un padre y una madre conversos al Salvador, sellados por la autoridad del sacerdocio y que aprenden en familia a amar y a confiar en su Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. Ruego hoy por los cientos de miles de niños, jóvenes y jóvenes adultos que no provienen de estas, a falta de un mejor término, familias perfectas. Hablo no solo de los jóvenes que han pasado por la muerte, el divorcio o la decreciente fe de los padres, sino también de las decenas de miles de jóvenes y jovencitas de todo el mundo que aceptan el Evangelio sin que su padre o madre vengan a la iglesia con ellos. Esos jóvenes santos de los últimos días se unen a la iglesia con gran fe y esperan formar la familia ideal en el futuro. Con el tiempo, llegan a ser parte importante de nuestra fuerza misional, de nuestros firmes jóvenes adultos y de quienes se arrodillan ante un altar para comenzar su propia familia. Seguimos enseñando el modelo del Señor para la familia, pero ahora con millones de miembros y la diversidad que existe entre los niños de la iglesia, debemos ser aún más considerados y sensibles. La cultura de nuestra iglesia y su forma de hablar es muchas veces única. Los niños de la primaria no van a dejar de cantar "Las familias pueden ser eternas", pero cuando canten "Gozo siento cuando a papá veo regresar" o "Papá y mamá me guían al bien", no todos los niños estarán cantando acerca de su propia familia. Nuestra amiga Betty nos contó una experiencia que tuvo en la iglesia cuando tenía 10 años. Ella dijo: la maestra enseñaba una lección acerca del matrimonio en el templo y me preguntó específicamente: Betty, tus padres no se casaron en el templo, ¿verdad? La maestra y el resto de la clase sabían la respuesta. Se siguió con la lección y Betty se imaginó lo peor. Ella dijo: pasé muchas noches llorando y cuando tuve problemas del corazón 2 años después y pensaba que iba a morir, me asusté mucho al pensar que iba a estar sola para siempre. Mi amigo Leif asistió solo a la iglesia. En una ocasión, mientras estaba en la primaria, se le pidió que diera un pequeño discurso. Él no tenía mamá ni papá en la iglesia que estuviera a su lado y le ayudaran si se le olvidaba decir algo. Leif estaba aterrorizado y, temiendo pasar vergüenza, permaneció sin asistir a la iglesia por varios meses. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esos niños y jóvenes son bendecidos con corazones creyentes y dones espirituales. Leif me dijo: supe en lo profundo de mi mente que Dios era mi Padre y que Él me conocía y me amaba. Nuestra amiga Veronique dijo: al aprender los principios del Evangelio y estudiar el libro de Mormón, fue como si recordara cosas que ya sabía pero que me había olvidado. Nuestra amiga Zuleika es de Alegrete, Brasil. A pesar de que su familia no era religiosa, a los 12 años Zuleika comenzó a leer la Biblia y a visitar las iglesias locales para saber más acerca de Dios.
Con el renuente permiso de sus padres, estudió con los misioneros, obtuvo un testimonio y se bautizó. Ella me contó, durante las charlas, me mostraron una lámina del templo de Salt Lake y me hablaron acerca de las ordenanzas de sellamiento. Desde ese momento, ella dijo, tuve el deseo de entrar un día en la casa del Señor y tener una familia eterna. A pesar de que la situación terrenal de un niño no sea la ideal, el ADN espiritual es perfecto debido a que la identidad verdadera de una persona es la de un hijo o hija de Dios. El presidente Monson ha dicho, ayuden a los hijos de Dios a entender lo que es genuino e importante en esta vida. Ayúdenlos a adquirir la fortaleza para elegir las sendas que los mantendrán a salvo en el camino hacia la vida eterna. Abramos nuestros brazos y corazón un poco más. Esos jóvenes necesitan de nuestro tiempo y testimonio. Brandon, que se unió a la iglesia en Colorado mientras cursaba la secundaria, me habló de quienes tuvieron una influencia positiva en él antes y después de su bautismo. Él dijo, estuve en casa de familias que vivían el Evangelio. Me mostraron un modelo que sentí podía tener en mi propia familia. Veronique nació en los Países Bajos y asistió a la escuela con mi hija Kristen cuando vivíamos en Alemania. Veronique observó, los alumnos que eran miembros de la iglesia tenían una luz que los distinguía. Me di cuenta de que esa luz provenía de su fe en Jesucristo y de vivir sus enseñanzas. Mi amigo Max se bautizó a los 8 años. Su papá no era miembro de ninguna iglesia, por lo que Max podía elegir asistir o no. De adolescente, luego de no ir por varios meses, Max sintió deseos de volver a la iglesia y un domingo por la mañana decidió regresar. Sin embargo, su determinación se debilitó al aproximarse a la puerta de la capilla. Su estómago se tensó. Allí, de pie en la puerta, se encontraba el nuevo obispo. Max no lo conocía y estaba seguro de que el obispo tampoco lo conocía a él. Al acercarse, el rostro del obispo se iluminó y le tendió la mano diciendo, Max, cuánto me alegra verte. Al oír esas palabras, dijo Max, sentí que un sentimiento cálido me invadía y supe que estaba haciendo lo correcto. Saber el nombre de alguien puede marcar una diferencia. Y aconteció que Jesús mandó que le trajesen a sus niños pequeñitos, y tomó a sus niños pequeños uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró. A pedido de los padres, muchos jóvenes que aman el Evangelio esperan años para ser bautizados. Los padres de Emily se divorciaron cuando ella era pequeña y no recibió el permiso para bautizarse hasta que tuvo 15 años. Nuestra amiga Emily habla maravillas de una líder de las mujeres jóvenes que siempre le tendió una mano y la ayudó a fortalecer su testimonio. Colton y Preston son adolescentes que viven en Utah. Sus padres se divorciaron y ellos no han recibido el permiso para bautizarse. Aun cuando no pueden repartir la Santa Cena, llevan el pan todas las semanas. Y aun cuando no pueden entrar en el templo para efectuar bautismos con los jóvenes, cuando van, los dos hermanos buscan nombres de familiares en el centro de historia familiar que queda al lado de su casa. La influencia más grande para ayudar a que nuestros jóvenes se sientan incluidos es otros jóvenes rectos. Termino con el ejemplo de una nueva amiga, alguien que conocimos hace algunas semanas mientras visitábamos la misión Zambia Lusaka. El elder Joseph Senguba es de Uganda. Su padre falleció cuando él tenía 7 años. A los 9 años, puesto que su madre ni sus familiares podían encargarse de él, tuvo que arreglárselas él solo. A los 12 años conoció a los misioneros y se bautizó. Joseph me contó su primer día en la iglesia.
Después de la reunión sacramental, pensé que era hora de retirarme a casa, pero los misioneros me presentaron a Joshua Walusimbi. Joshua me dijo que iba a ser mi amigo y me entregó un ejemplar de canciones para los niños para que no entrara a la primaria con las manos vacías. Allí, Joshua colocó una silla junto a la suya y la presidenta de la primaria me invitó al frente y le pidió al resto de los niños que cantaran en mi honor: "Soy un hijo de Dios". Me sentí sumamente especial. El presidente de rama llevó a Joseph a casa de la familia Pierre Mongosa y esa se convirtió en su casa por los 4 años siguientes. 8 años más tarde, cuando el elder Joseph Senguba comenzó su misión, para su asombro, el elder Joshua Walusimbi fue quien lo capacitó, el niño que lo había hecho sentir tan bienvenido en su primer día en la primaria. ¿Y su presidente de misión? Es el presidente Leif Erikson, aquel niño pequeño que estuvo alejado de la primaria porque tenía terror de dar un discurso. Dios ama a sus hijos. Hace algunas semanas, cuando fuimos a África con Kathy, visitamos Mujimai, la República Democrática del Congo. Como la capilla no era grande para albergar a 2,000 miembros, nos reunimos al aire libre debajo de una gran lona de plástico sostenida por postes de bambú. Al comenzar la reunión, vimos cómo docenas de niños nos miraban, aferrados a las barras de la cerca de hierro que rodeaba la propiedad. Kathy me susurró: "Neil, ¿crees que podrías invitar a esos niños a entrar?" Me acerqué a Colonji, el presidente de distrito, que estaba en el podio, y le pregunté si podía hacer pasar a los niños que estaban del otro lado de la cerca. Para mi sorpresa, a la invitación del presidente Kalonji, los niños no solo entraron, sino que lo hicieron corriendo. Más de 50, quizás eran 100, algunos con ropa vieja y descalzos, pero todos con sonrisas hermosas y rostros alegres. Me sentí muy conmovido y lo consideré simbólico de la necesidad de tender la mano a los jóvenes que se sienten solos, excluidos o que están al otro lado de la cerca. Pensemos en ellos, démosle la bienvenida, abracémoslos y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer su amor por el Salvador. Jesús dijo: "Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En el nombre de Jesucristo. Amén". A la señal de la directora, la congregación se pondrá de pie y cantará con el coro: "Ya regocijemos". Después del himno, escucharemos a los élderes Mervyn B. Arnold y Jairo Mazzagardi de los 70. A ellos les seguirá el élder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
El Salvador comprendió claramente su misión de rescatar a los hijos de nuestro Padre Celestial, ya que declaró: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, porque no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mi angelical madre, Jasmine Bennion Arnold, comprendió claramente su función al ayudar en el rescate de las ovejas perdidas o lastimadas de nuestro Padre Celestial, incluyendo a sus propios hijos y nietos. Qué maravillosa función pueden tener los abuelos en la vida de sus nietos. A mamá generalmente se le asignaba visitar a quienes estaban batallando con su fe, a los menos activos y a las familias en las que no todos eran miembros. Sin embargo, su rebaño incluía a muchos otros que nadie le había asignado visitar. Por lo general, sus visitas no eran solamente una vez al mes, en las que calladamente escuchaba, cuidaba de los enfermos y daba aliento amoroso. Los últimos meses de su vida estuvo confinada en casa, así que pasó horas escribiéndoles cartas, expresando su amor, compartiendo su testimonio y dando ánimo a quienes la visitaban. Al ir al rescate, Dios nos da poder, aliento y bendiciones. Cuando Él mandó a Moisés que rescatara a los hijos de Israel, Moisés sintió temor, tal como muchos de nosotros sentimos. Moisés se excusó diciendo: yo no soy un hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El Señor tranquilizó a Moisés diciendo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. En efecto, el Señor le dijo a Moisés: puedes hacerlo. Y saben que nosotros también podemos hacerlo. Permítanme compartir 4 principios que ayudarán en nuestros esfuerzos de rescate. Primer principio: no debemos demorar en ir al rescate. El elder Alejandro Pataña, que prestó servicio como 70 diaria, relata la historia de su hermano Daniel, quien salió a pescar al mar con su tripulación. Después de un tiempo, Daniel recibió un aviso urgente que una tormenta se avecinaba rápidamente. Daniel y su tripulación se dirigieron de inmediato hacia el puerto, pero conforme la tormenta se intensificaba, el motor de un bote de pesca que se encontraba cerca de ellos dejó de funcionar. La tripulación de Daniel enganchó con un cable el bote averiado y empezó a remolcarlo hacia un lugar seguro. Pidieron ayuda por radio, sabiendo que con la creciente tormenta necesitaban una ayuda inmediata. Mientras los seres queridos esperaban ansiosamente, los representantes de la Guardia Costera, la Asociación de Pescadores y la Marina se unieron para decidir cuál sería la mejor estrategia de rescate. Algunos querían salir enseguida, pero se les dijo que esperaran, mientras que los que se encontraban en la tormenta continuaban implorando ayuda. Los representantes continuaban reunidos tratando de definir el protocolo adecuado y un plan de acción. Cuando finalmente se organizó un grupo de rescate, vino un último llamado desesperado. La furiosa tormenta había roto el cable entre los 2 botes. La tripulación de Daniel retrocedió para ver si podían salvar a sus compañeros pescadores. Al final, ambos botes se hundieron y sus tripulantes, incluyendo a Daniel, el hermano del elder Pataña, se ahogaron. El elder Pataña comparó su tragedia a la amonestación del Señor cuando dijo: no fortalecisteis ni hicisteis volver a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, y exigiré mis ovejas de vuestras manos. El elder Pataña explicó que mientras debemos estar organizados en nuestros consejos, debemos estar también preparados y no demorarnos para ir al rescate. En ocasiones pasan muchas semanas mientras hablamos acerca de cómo ayudar a las familias o a las personas que están necesitadas. Deliberamos acerca de quién las visitará. Mientras tanto, nuestros hermanos y hermanas perdidos continúan pidiendo ayuda. No debemos demorar. Segundo principio: nunca debemos rendirnos. El presidente Monson, quien ha hecho sonar el llamado del clarín para ir al rescate, indicó:
necesitamos recordar a nuestros miembros que nunca es demasiado tarde cuando se trata de los que son menos activos, a quienes se les podría haber considerado una causa perdida. Al igual que les ha ocurrido a muchos de ustedes, algunas de las personas con las que he compartido el Evangelio se bautizan o activan pronto y otras, como mi amigo Tim y su esposa inactiva Charlene, toman mucho más tiempo. Por más de 25 años hablé con Tim acerca del Evangelio y lo llevé junto con Charlene a casas abiertas de templos. Otras personas se unieron al rescate, pero Tim rechazó cada invitación que se le hizo para reunirse con los misioneros. Un fin de semana se me asignó presidir una conferencia de estaca. Le había pedido al presidente que ayunara y orara para saber a quién debíamos visitar. Me quedé sumamente sorprendido cuando él me presentó el nombre de mi amigo Tim. Cuando el obispo de Tim abrió la puerta, me miró al obispo y dijo: «Obispo, pensé que había dicho que iba a traer a alguien especial». Entonces Tim se rió y dijo: «Pasa, Merv. Ese día ocurrió un milagro. Tim se bautizó». Y él y Charlene se sellaron en el templo. Nunca debemos darnos por vencidos. Tercer principio: cuán grande será vuestro gozo si trajereis un alma a Cristo. Hace algunos años hablé de cómo José de Sousa Márquez comprendió las palabras del Salvador: si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, a fin de que se haga fuerte también. El hermano Márquez conocía el nombre de cada oveja en su quórum y se dio cuenta que Fernando faltaba. Buscó a Fernando en su casa, después en la casa de un amigo e incluso fue a la playa. Finalmente encontró a Fernando haciendo surf. Él no esperó hasta que el bote se hundiera. Como en la historia de Daniel, entró inmediatamente al agua a rescatar a la oveja perdida, regocijándose al traerlo a casa. Después se aseguró mediante un ministerio constante que Fernando nunca más abandonara el redil. Quisiera actualizarlos en cuanto a lo ocurrido desde que Fernando fue rescatado y compartir el gozo que viene al rescatar tan solo a una oveja perdida. Fernando se casó en el templo con María, el amor de su vida. Ahora tienen 5 hijos y 13 nietos. Todos son activos en la iglesia. Muchos de sus familiares también se han unido a la iglesia. Juntos han enviado miles de nombres de sus antepasados para que reciban las ordenanzas del templo y las bendiciones siguen llegando. Fernando sirve actualmente como obispo por tercera ocasión y continúa rescatando. Recientemente, como lo hicieron con él. Recientemente compartió: en nuestro barrio tenemos 32 jóvenes activos en el sacerdocio arónico, 21 de los cuales fueron rescatados en los últimos 18 meses. Como personas, familias, quórumes, organizaciones auxiliares, clases, maestras y maestros orientadores, podemos hacerlo. Cuarto, no importa nuestra edad, todos hemos sido llamados para ir al rescate. El presidente Henry B. Eyring declaró: sea cual sea nuestra edad, capacidad, llamamiento eclesiástico o lugar donde nos encontremos, se nos llama a trabajar unidos para ayudarlo a él en su cosecha de almas hasta que él regrese. Cada día más y más de ustedes de todas las edades están prestando atención al llamado del Clarín del Salvador para ir al rescate. Gracias por su esfuerzo. Quisiera compartir algunos ejemplos. Amy, de 7 años, invitó a su amiga Ariana y su familia al programa de la presentación anual de la primaria. Unos meses después, ella y su familia se bautizaron. Alan, un joven adulto soltero, sintió la inspiración de compartir los videos de la iglesia, mensajes mormones y versículos de las Escrituras con todos sus amigos a través de las redes sociales. La hermana Reeves comenzó a compartir el Evangelio con cada vendedor que la llamaba por teléfono. James invitó a Shane, su amigo no miembro, al bautismo de su hija. Spencer envió a su hermana menos activa un vínculo del mensaje de la conferencia del presidente Russell M. Nelson e informó: ella leyó el discurso
y se abrió una ventana. El Señor ha brindado todas las herramientas necesarias para que vayamos al rescate de nuestros amigos menos activos y no miembros. Podemos hacerlo. Invito a cada uno de ustedes a prestar atención al llamado del Salvador de ir al rescate. Podemos hacerlo. Testifico solemnemente que sé que Jesucristo es el buen pastor, que Él nos ama y nos bendecirá a medida que vamos al rescate. Sé que Él vive, lo sé, en el nombre de Jesucristo. Amén. Durante años, un buen amigo miembro de la iglesia trató de enseñarme el Evangelio de las familias eternas. Pero no fue sino hasta que asistí a la casa abierta del Templo de Sao Paulo, Brasil, en octubre de 1978, y entré en la sala de sellamientos, que la doctrina de las familias eternas penetró mi corazón y oré mucho para saber si esta era la iglesia verdadera. Yo no era religioso, pero me habían criado padres que sí lo eran y que habían visto lo bueno en otras religiones. En esa época de mi vida, yo pensaba que toda religión era aceptable ante Dios. Luego de visitar la casa abierta del templo, busqué una respuesta en oración, con la fe y la plena confianza de que Dios me contestaría cuál era su iglesia en la tierra. Después de una gran lucha espiritual, recibí una clara respuesta y se me invitó a ser bautizado. Eso fue el 31 de octubre de 1978, la noche antes de la dedicación del Templo de Sao Paulo. Me di cuenta de que el Señor sabía quién era yo, que cuidaba de mí y contestaba mis oraciones. A la mañana siguiente, mi esposa y yo fuimos a Sao Paulo a una sesión dedicatoria del templo. Estábamos allí, pero en realidad todavía no sabía cómo valorar esa asombrosa oportunidad. Al día siguiente, fuimos a una conferencia de área. Comenzaba nuestra jornada en la iglesia y encontramos buenos amigos que nos dieron la bienvenida durante esa transición. Las clases para nuevos miembros en las reuniones dominicales eran estupendas. Nos llenaban de conocimiento y nos hacían desear que la semana pasara rápidamente para que el domingo pudiéramos recibir más de ese sustento espiritual. Mi esposa y yo esperábamos anhelosamente entrar en el templo para sellar a nuestra familia por la eternidad. Eso ocurrió 1 año y 7 días después de mi bautismo, lo cual fue un momento extraordinario. Ante el altar, sentí como si las eternidades se hubiesen dividido entre antes y después del sellamiento. Yo había vivido legalmente en la costa este de los Estados Unidos unos años y conocía las ciudades que en general eran pequeñas. Cuando leía o escuchaba de los sucesos que condujeron a la primera visión, se mencionaba a una multitud de personas y eso no tenía sentido para mí. Comenzaron a surgir dudas en mi mente. ¿Por qué la iglesia tuvo que ser restaurada en los Estados Unidos y no en Brasil o en Italia, la tierra de mis antepasados? ¿Dónde estaban las multitudes que se mencionaban, que participaron en esa confusión y despertar religiosos, todo lo cual había pasado en un lugar ahora tan pacífico y tranquilo? Pregunté a muchos en cuanto a ello, pero no tuve respuestas. Leí todo lo que pude en portugués y luego en inglés, pero no encontré nada que calmara mi corazón y continué buscando. En octubre de 1984 asistí a una conferencia general como consejero de una presidencia de estaca y después fui a Palmira, anheloso de hallar la respuesta. Al llegar, traté de comprender. ¿Por qué tuvo que ocurrir aquí la restauración y por qué tal alboroto espiritual? ¿De dónde venía toda la gente que se mencionaba en el relato de José? ¿Por qué allí? En ese momento pensaba que la respuesta más razonable era porque la Constitución de los Estados Unidos garantizaba la libertad.
Esa mañana visité el edificio Grandin, donde se imprimió el primer libro de Mormón, y luego fui a la arboleda sagrada, donde oré mucho. No había casi nadie en las calles de ese pequeño pueblo de Palmira. ¿Dónde estaban las multitudes que José había mencionado? Esa tarde decidí ir a la granja de Peter Whitmer y encontré allí a un hombre cerca de la ventana de una cabaña. Tenía un brillo intenso en los ojos. Lo saludé y empecé a hacerle estas preguntas. Él respondió, ¿tiene tiempo? Y le dije que sí. Me explicó que los lagos Erie y Ontario y más abajo el río Hudson estaban en esa región. A principios de los años 1800 se decidió construir un canal de navegación que pasaría por esa región, extendiéndose por más de 483 kilómetros hasta llegar al río Hudson. Fue una gran empresa en esa época y se dependía solo de la labor humana y la energía animal. Palmira se convirtió en un centro para la construcción. Se necesitaba gente diestra, técnicos, familias y sus amigos. Muchos comenzaron a llegar de los pueblos vecinos y de lugares más distantes para trabajar en el canal. Ese momento fue sagrado y espiritual, ya que por fin había encontrado a la multitud, la que trajo consigo sus costumbres y creencias. Cuando él mencionó sus creencias, mi mente se iluminó y Dios me abrió los ojos espirituales. En ese momento entendí cómo la mano de Dios, nuestro Padre, en su inmensa sabiduría, había preparado en su plan un lugar para el joven José Smith, poniéndolo en medio de esa confusión religiosa, porque allí, en Cumorah, estaban escondidas las preciadas planchas del Libro de Mormón. Ese fue el escenario para la restauración, donde se oiría la voz del Padre después de casi 2 milenios, en una maravillosa visión, hablándole al joven José Smith cuando fue a la arboleda sagrada para orar y oyó, «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Allí vio a 2 personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Sí, Dios mismo se reveló de nuevo al hombre y las tinieblas que cubrían la tierra comenzaron a disiparse. Las profecías de la restauración comenzaron a cumplirse y vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. En unos breves años, José fue guiado a registros de profecías, convenios y ordenanzas escritos por profetas de antaño, es decir, nuestro amado Libro de Mormón. La Iglesia de Jesucristo no podía restaurarse sin el Evangelio eterno revelado en el Libro de Mormón como otro testamento de Jesucristo, sí, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, quien quitó los pecados del mundo. Cristo dijo a su pueblo en Jerusalén, «Tengo otras ovejas que no son de este redil. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen». Al dejar la granja Whitmer, no recuerdo haber dicho adiós. Solo recuerdo que las lágrimas rodaban libremente por mi rostro y el sol se ponía en un cielo hermoso. En mi corazón, una alegría y paz inmensas calmaban mi alma y me sentía lleno de gratitud. Ahora entendía claramente el porqué. Una vez más, el Señor me había dado conocimiento y luz. En el viaje a casa siguieron acudiendo escrituras a mi mente, las promesas que se hicieron al padre Abraham, de que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y para ello se levantarían templos, a fin de que el poder divino pudiera conferirse al hombre una vez más en la tierra, para que las familias pudiesen estar unidas, no hasta que las muertes las separase, sino juntas por toda la eternidad. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Si me están escuchando y tienen dudas en su corazón, no se den por vencidos. Los invito a seguir el ejemplo del profeta José Smith cuando leyó en Santiago 1:5,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente. Doy mi testimonio de que el Señor levantó profetas, videntes y reveladores para guiar su reino en estos últimos días, y que en su plan eterno las familias han de estar juntas para siempre. Él cuida de sus hijos y contesta nuestras oraciones. Lo que pasó en Cumorah fue una parte importante de la restauración, puesto que José Smith recibió las planchas que contenían el Libro de Mormón. Este libro nos ayuda a acercarnos más a Cristo que cualquier otro libro en la tierra. Debido a su gran amor, Él expió nuestros pecados. Él es el Salvador del mundo. De ello testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Frase profunda que usó el rey Benjamín al enseñar del Salvador y su expiación ha sido por muchos años un tema recurrente de estudio y meditación para mí. En su sermón conmovedor de despedida al pueblo que había servido y amado, el rey Benjamín describió la importancia de conocer la gloria de Dios, probar su amor, recibir la remisión de pecados, recordar siempre la grandeza de Dios, orar diariamente y permanecer firme en la fe. Les prometió además que al hacer estas cosas, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados. Mi mensaje se centra en el principio de retener siempre la remisión de nuestros pecados. La verdad que se expresa en esta declaración fortalecerá nuestra fe en Jesucristo y nos hará mejores discípulos. Oro para que el Espíritu Santo nos inspire y edifique mientras analizamos juntos estas verdades fundamentales. En la vida terrenal, experimentamos el nacimiento físico y la oportunidad de volver a nacer espiritualmente. Los profetas y los apóstoles nos instan a despertar en cuanto a Dios, a nacer de nuevo y llegar a ser una nueva criatura en Cristo, al recibir en nuestra vida las bendiciones que la expiación de Jesucristo hace posibles. Los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías pueden ayudarnos a vencer las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural y a volvernos más abnegados, benevolentes y santos. Se nos exhorta a vivir de tal manera que podamos en el postrer día presentarnos ante el Señor sin mancha. El profeta José Smith resumió sucintamente la función esencial de las ordenanzas del sacerdocio en el Evangelio de Jesucristo. El nacer de nuevo viene por medio del Espíritu de Dios, mediante las ordenanzas. Esta aguda declaración resalta tanto la función del Espíritu Santo como de las ordenanzas sagradas en el proceso de nacer de nuevo espiritualmente. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Él es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. En las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como el Consolador, Maestro y un Revelador. También el Espíritu Santo es un santificador que limpia y quema la escoria y el mal de las almas de los hombres como si fuera con fuego. Las sagradas ordenanzas son fundamentales en el Evangelio del Salvador para el proceso de venir a Él y procurar el renacimiento espiritual. Las ordenanzas son actos sagrados que tienen significado espiritual, importancia eterna, y están relacionados con las leyes y los estatutos de Dios. Todas las ordenanzas de salvación y de la Santa Cena han de ser autorizadas por alguien que posea llaves del sacerdocio. Las ordenanzas de salvación y exaltación que se administran en la Iglesia restaurada del Señor son mucho más que rituales o representaciones simbólicas. Antes bien, constituyen canales autorizados, por medio de los cuales pueden fluir las bendiciones y los poderes del cielo en la vida de cada persona. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad
no se manifiesta a los hombres en la carne. Recibir las ordenanzas y honrarlas con integridad es esencial para recibir el poder de la divinidad y todas las bendiciones que están disponibles por la expiación del Salvador. Para comprender más plenamente el proceso por el cual recibimos y retenemos la remisión de nuestros pecados, debemos entender primeramente la relación inseparable que existe entre tres ordenanzas sagradas, las cuales dan acceso a los poderes del cielo: el bautismo por inmersión, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena. El bautismo es la ordenanza primera del Evangelio de Jesucristo y le debe preceder la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Esta ordenanza es una señal y un mandamiento que Dios le ha dado a sus hijos para entrar en su reino. Se administra por la autoridad del sacerdocio arónico. En el proceso de venir al Salvador y experimentar el renacimiento espiritual, el bautismo proporciona una necesaria limpieza inicial de pecados en nuestra alma. El convenio bautismal abarca tres cometidos fundamentales. 1. Estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. 2. Recordarle siempre. Y 3. Guardar sus mandamientos. La bendición prometida por honrar este convenio es que siempre tengamos su Espíritu con nosotros. De modo que el bautismo es la preparación esencial para tener la oportunidad autorizada de contar con la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad. Después del bautismo por agua se debe recibir el bautismo del Espíritu Santo a fin de que aquel sea completo. Tal como enseñó el Salvador a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tres declaraciones del profeta José Smith hacen hincapié en el nexo vital entre las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Declaración 1. El bautismo es una ordenanza santa preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de los cuales se puede administrar el Espíritu Santo. Declaración 2. Tan provechoso sería bautizar un costal de arena como a un hombre si su bautismo no tiene por objeto la remisión de los pecados ni la recepción del Espíritu Santo. El bautismo de agua no es sino medio bautismo y no vale nada sin la otra mitad, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Declaración número 3. El bautismo de agua, si no lo acompaña el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, no tiene ningún valor. Están unidos necesaria e inseparablemente. En las Escrituras se recalca reiteradamente la unión congruente entre el principio del arrepentimiento, las ordenanzas del bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo, y la gloriosa bendición de la remisión de pecados. También se nos recuerda. Nefi declaró: porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. El mismo Salvador proclamó: y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. La imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo es una ordenanza que se administra por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. En el proceso de venir al Salvador y experimentar un renacimiento espiritual, el recibir el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida crea la posibilidad de una limpieza continua del pecado en nuestra alma. Esta gozosa bendición es crucial, porque ninguna cosa impura puede morar con Dios. Por ser miembros de la Iglesia restaurada de Dios, somos bendecidos con una limpieza inicial del pecado vinculada al bautismo, así como con la posibilidad de una limpieza continua del pecado que es posible gracias a la compañía y poder del Espíritu Santo.
el tercer miembro de la Trinidad. Piensen en cuánto necesita un granjero conocer la secuencia invariable de plantar y cosechar. Su entendimiento de la conexión que hay entre sembrar y cosechar es una fuente constante de motivación e influye en todas las decisiones y acciones del granjero durante las estaciones del año. De igual manera, la conexión inseparable entre las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de pecados y la imposición de manos debe impactar cada aspecto de nuestro discipulado en todas las estaciones de nuestra vida. La Santa Cena es la tercera ordenanza necesaria para tener acceso al poder de la divinidad, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo. Se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en el día del Señor. Observen, hermanos y hermanas, que los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el agua, son bendecidos y santificados. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan o agua para las almas de todos los que participen o beban de él. Santificar es hacer santo o puro. Los emblemas de la Santa Cena son santificados en recuerdo de la pureza de Cristo, de nuestra dependencia total de su expiación y de nuestra responsabilidad de honrar nuestras ordenanzas y nuestros convenios, a fin de que en el postrer día nos presentemos ante Él sin mancha. La ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados. Pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Verdaderamente somos bendecidos con la oportunidad de evaluar nuestras vidas semanalmente mediante la ordenanza de la Santa Cena, de renovar nuestros convenios y recibir esta promesa del convenio. En ocasiones, los santos de los últimos días expresan el deseo de ser bautizados nuevamente, para de este modo volver a estar limpios y dignos como cuando se bautizaron por primera vez. Permítanme sugerir respetuosamente que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado no pretenden que experimentemos ese sentimiento de renovación, aliento y restauración espirituales solo una vez en nuestras vidas. Las bendiciones de recibir y retener siempre la remisión de nuestros pecados mediante las ordenanzas del Evangelio nos permiten comprender que el bautismo es un punto de partida en esta jornada espiritual en la tierra. No es una destinación que deberíamos estar deseando volver a visitar una y otra vez. Las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena no son eventos aislados. Más bien, son los elementos de un esquema interrelacionado y acumulativo de progreso redentor. Cada ordenanza sucesiva eleva y aumenta nuestra determinación, nuestros deseos y logros espirituales. El plan del Padre, la expiación del Salvador y las ordenanzas del Evangelio proporcionan la gracia que necesitamos para seguir adelante y progresar línea por línea, precepto por precepto, hacia nuestro destino eterno. Somos seres humanos imperfectos, que nos esforzamos por vivir en la mortalidad de acuerdo con el plan perfecto del Padre Celestial para nuestro progreso eterno. Los requisitos de su plan son gloriosos, misericordiosos y rigurosos. Podemos estar llenos de determinación en algunas ocasiones y en otras sentirnos totalmente incompetentes.
Puede que nos preguntemos si espiritualmente podremos finalmente guardar los mandamientos para presentarnos sin mancha ante Él en el postrer día. Con la ayuda del Señor y mediante el poder de su Espíritu, quien nos enseñará todas las cosas, efectivamente podemos ser bendecidos para comprender nuestras posibilidades espirituales. Las ordenanzas traen determinación y poder a nuestras vidas, conforme nos esforzamos por nacer de nuevo y llegar a ser hombres y mujeres de Cristo. Nuestras debilidades pueden ser fortalecidas y nuestras limitaciones superadas. Aunque ninguno de nosotros puede lograr la perfección en la vida terrenal, podemos ir volviéndonos más dignos y sin mancha, conforme seamos purificados por la sangre del Cordero. Les prometo y testifico que seremos bendecidos con un aumento de fe en el Salvador y una seguridad espiritual mayor si procuramos retener siempre la remisión de nuestros pecados y que finalmente nos presentaremos sin mancha ante el Señor en el postrer día. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos por todos los que nos han hablado esta tarde y por la hermosa música que nos han brindado. Les recordamos a los hermanos que la reunión general del sacerdocio comenzará esta tarde en el centro de conferencias a las 18 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del coro del Tabernáculo Mormón será mañana de las 9:30 a las 10 de la mañana, hora de Salt Lake City. La sesión de conferencia del domingo por la mañana será inmediatamente después. El último orador para esta sesión será el elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles. Al concluir sus palabras, el coro cerrará esta sesión cantando «A donde me mandes, iré». La última oración la ofrecerá el hermano Tad R. Callister, presidente general de la Escuela Dominical. Mis hermanos y hermanas, la ironía de ser padres es que nos volvemos buenos en ello cuando nuestros hijos ya han crecido. Esta tarde compartiré con ustedes algo que me habría gustado comprender mejor cuando Bárbara y yo empezamos a criar a nuestros queridos hijos. Durante mi ministerio apostólico, con frecuencia he enfatizado el poder y la importancia de los consejos de la Iglesia, incluso los consejos de misión, estaca, barrio y organizaciones auxiliares. Creo que los consejos son la manera más eficaz para obtener resultados reales. También sé que los consejos son la manera en la que el Señor obra y que Él creó todas las cosas en el universo mediante un consejo celestial, como se menciona en las Santas Escrituras. Sin embargo, hasta ahora nunca había hablado en la conferencia general acerca del consejo más básico y fundamental, y probablemente el más importante de todos, el consejo familiar. Siempre ha habido necesidad de los consejos familiares. De hecho, son eternos. En nuestra existencia premortal, cuando vivimos con nuestro Padre Celestial, como sus hijos, procreados en espíritu, pertenecimos a un consejo familiar. Cuando un consejo familiar se lleva a cabo con amor y atributos cristianos, contrarresta el impacto de la tecnología que con frecuencia nos distrae de pasar tiempo de calidad juntos y también tiende a atraer el mal a nuestros hogares. Por favor, recuerden que los consejos familiares son diferentes a la noche de hogar que tiene lugar los días lunes. La noche de hogar se enfoca principalmente en la enseñanza del Evangelio y las actividades familiares. Los consejos familiares, por otro lado, pueden tener lugar cualquier día de la semana y son principalmente reuniones en las que los padres se escuchan mutuamente y escuchan a sus hijos. Considero que hay por lo menos 4 tipos de consejos familiares. Primero, un consejo familiar general que consta de la familia completa. Segundo, un consejo familiar ejecutivo que consta de la madre y el padre. Tercero, un consejo familiar limitado que consta de los padres
y uno de los hijos. Cuarto, un consejo familiar, 1 a 1, que consta de un padre y un hijo. En todos esos escenarios de consejos familiares, los dispositivos electrónicos deben estar apagados a fin de que todos puedan mirarse y escucharse. Durante los consejos familiares y en otras ocasiones adecuadas, posiblemente quieran disponer de una canasta para dispositivos electrónicos a fin de que, cuando la familia se reúna, todos, incluyendo al padre y a la madre, puedan colocar sus teléfonos, tabletas y reproductores de MP3 ahí. Después de eso, podrán deliberar en consejos sin sentir la tentación de responder a un mensaje de Facebook, texto, Instagram, Snapchat o correo electrónico. Permítame compartir brevemente cómo pueden funcionar cada uno de estos tipos de consejos familiares. Primero, el consejo de la familia completa. Incluye a todos los miembros de ella. El folleto de la iglesia titulado Guía para la Familia declara: esas reuniones se realizan para resolver problemas familiares, hablar acerca de asuntos financieros, hacer planes, apoyarse y fortalecerse mutuamente, compartir testimonios y orar unos por otros y por la unidad familiar. Este consejo se debe reunir en un momento designado con anticipación y generalmente es más formal que cualquier otro tipo de consejo familiar. Debe iniciar con oración o puede ser una extensión natural de una conversación que haya iniciado en otro lugar. Sírvanse notar que un consejo familiar no siempre inicia o concluye de manera formal. Cuando los padres están preparados y los hijos escuchan y participan en el intercambio de ideas, el consejo familiar realmente está funcionando. No sin importar lo particular de nuestra situación familiar, es fundamental que comprendamos las circunstancias únicas de cada miembro de la familia. Aunque compartimos el ADN, puede haber situaciones y circunstancias entre nosotros que nos hagan diferir grandemente uno del otro y que requieran la colaboración misericordiosa del consejo familiar. Por ejemplo, todo el amor del mundo, las conversaciones y nuestros sentimientos posiblemente no resuelvan un problema médico o un desafío emocional que uno o varios miembros de la familia enfrenten. En esos momentos, el consejo familiar se convierte en un lugar de unidad, lealtad y apoyo amoroso mientras se consigue ayuda externa en búsqueda de soluciones. Los hermanos, en especial los mayores, pueden ser mentores poderosos para los hijos pequeños si los padres usan el consejo familiar para solicitar su ayuda y apoyo durante los tiempos de dificultad y adversidad. En ese sentido, una familia es como un barrio. Cuando el obispo hace participar a los miembros del consejo de barrio, puede resolver problemas y lograr mucho bien en maneras en las que no podría hacerlo sin su ayuda. De una manera similar, los padres necesitan incluir a todos los miembros de la familia para hacer frente a los desafíos y la adversidad. De esa manera, el poder del consejo familiar se pone en acción. Cuando los miembros del consejo familiar sienten que son parte de la decisión, brindan su apoyo y se pueden alcanzar resultados positivos específicos. No todo consejo familiar consta de ambos padres y los hijos. Su consejo familiar puede verse muy diferente a cómo se veía el nuestro cuando estábamos criando a nuestros 7 hijos. Actualmente, nuestro consejo familiar consta de Bárbara y yo, a menos que llevemos a cabo un consejo de familia extendida que incluya a nuestros hijos adultos, sus cónyuges y, en ocasiones, a nuestros nietos y bisnietos. Se convierte entonces en un consejo grande. Aquellos que están solteros e incluso los estudiantes que viven lejos de casa pueden seguir el modelo divino de los consejos al reunirse con amigos y compañeros de apartamento para deliberar en consejo. Consideren cómo cambiaría el ambiente de un apartamento si los compañeros se reunirían regularmente para orar, escuchar, analizar y planear las cosas juntos. Todos pueden adaptar un consejo familiar para sacar provecho de este modelo divino establecido por nuestro amoroso Padre Celestial.
Como mencioné anteriormente, en ocasiones un consejo de familia extendida puede ser de ayuda. Un consejo de familia extendida puede componerse de los abuelos y los hijos adultos que ya no viven en el hogar. Incluso si los abuelos o los hijos adultos viven lejos, estos pueden participar vía telefónica, Skype o FaceTime. Tal vez quieran considerar llevar a cabo un consejo familiar general el domingo, que es el primer día de la semana. La familia puede evaluar la semana que pasó y hacer planes para la semana siguiente. Esto puede ser lo que su familia necesita a fin de ayudarles a hacer el día de reposo un día deleitable. El segundo tipo de consejo familiar es un consejo familiar ejecutivo, que involucra solamente a los padres. Durante ese tiempo juntos, los padres pueden evaluar las necesidades físicas, emocionales y espirituales y el progreso de cada hijo. El consejo familiar ejecutivo también es un buen momento para que tanto esposos como esposas hablen acerca de su relación personal. Cuando el elder Harold Bailey efectuó nuestro sellamiento, nos enseñó un principio que puede ser útil para toda pareja. Él nos dijo: nunca se vayan a dormir sin arrodillarse juntos, tomados de la mano para orar. Tales oraciones invitan al Padre Celestial a aconsejarnos por el poder del Espíritu. El tercer tipo de consejo familiar es un consejo familiar limitado. En este, ambos padres pasan tiempo con solo un hijo de manera formal o informal. Esta es una oportunidad para hablar sobre la toma de decisiones de las cosas que el hijo o hija hará o no hará en el futuro. Al tomar esas decisiones, tal vez ellos quieran anotarlas para consultarlas en el futuro si fuese necesario. Si su hijo o hija los ve como padres que lo apoyan firmemente, estas reuniones de consejo pueden establecer metas y objetivos para el futuro. Este también es un momento para escuchar cuidadosamente las preocupaciones serias y los desafíos que un hijo puede enfrentar con asuntos como la falta de confianza en sí mismo, el abuso o maltrato, el acoso escolar o el temor. El cuarto tipo de consejo familiar es un consejo familiar uno a uno que incluye a un padre y un hijo. Generalmente este tipo de consejo familiar ocurre naturalmente. Por ejemplo, la madre o el padre y el hijo pueden aprovechar oportunidades informales mientras viajan en el automóvil o realizan los quehaceres en casa. Un paseo con uno de los hijos puede brindar un tiempo especial para crear lazos emocionales o espirituales. Programe esas ocasiones con anticipación a fin de que los hijos puedan anticipar y esperar el tiempo especial a solas con mamá o papá. Ahora, hermanos y hermanas, hubo un tiempo en el que las paredes de nuestros hogares proveían toda la defensa que necesitábamos contra las intromisiones e influencias externas. Cerrábamos las puertas, las ventanas y asegurábamos los portones y nos sentíamos a salvo, seguros y protegidos en nuestro pequeño refugio del mundo exterior. Esos días se han marchado. Las paredes físicas, las puertas, cercas y portones de nuestros hogares no pueden evitar la invasión imperceptible del Internet, el Wi-Fi y las redes de telefonía móvil. Estas pueden penetrar nuestros hogares con unos cuantos clics y pulsaciones de teclas. Afortunadamente, el Señor ha brindado una manera para contrarrestar la invasión negativa de la tecnología que puede distraernos de pasar tiempo de calidad juntos. Lo ha hecho al proveer el sistema de consejos para fortalecer, proteger, salvaguardar y nutrir nuestras relaciones más valiosas. Los hijos necesitan desesperadamente padres que estén dispuestos a escucharlos, y el consejo familiar puede brindar un tiempo en el cual los miembros de la familia pueden aprender a comprenderse y amarse. Alma enseñó: consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Invitar al Señor a ser parte de nuestro consejo familiar a través de la oración mejorará nuestras relaciones.
Con la ayuda del Padre Celestial y de nuestro Salvador, podemos llegar a ser más pacientes, considerados, serviciales, indulgentes y comprensivos a medida que pedimos ayuda en oración. Con su ayuda, podemos hacer de nuestros hogares un pedacito de cielo en la tierra. Un consejo familiar que sigue el modelo de los consejos celestiales, lleno de amor cristiano y guiado por el Espíritu del Señor, nos ayudará a proteger a nuestras familias de las distracciones que pueden robar nuestro preciado tiempo juntos y nos protegerá de los males del mundo. En conjunto con la oración, un consejo familiar invitará a la presencia del Salvador, como Él lo prometió. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Invitar al Espíritu del Señor a ser parte de nuestros consejos familiares traerá bendiciones que exceden toda descripción. Para concluir, por favor recuerden que un consejo familiar que se efectúa con regularidad nos ayudará a notar problemas familiares desde su inicio y a resolverlos antes de que crezcan. Le dará a cada miembro de la iglesia un sentimiento de valía e importancia y sobre todo nos ayudará a ser más exitosos y felices en las preciadas relaciones dentro de las paredes de nuestro hogar. Que el Padre Celestial bendiga a nuestra familia a medida que deliberamos juntos en consejo. Ruego humildemente en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. His name must be on the mountains.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por el espíritu que hemos recibido aquí y la confirmación de las verdades doctrinales de tu iglesia. Estamos agradecidos, Padre, por aquellos que han sido sostenidos. Los apoyamos de corazón y alma. Estamos tan agradecidos por el sacrificio expiatorio de tu Hijo, que nos da propósito y vida a nuestra vida. Estamos agradecidos por el Espíritu y oramos de que tengamos los dones colectivamente, de que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer con una fe inquebrantable. Y te damos gracias, Padre, y te pedimos que esos dones sean también con nuestros cónyuges. Te damos gracias, Padre, por tus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estuvo a cargo de un coro de estudiantes que asisten a BYU, Idaho. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.